Jóvenes del 301, 302, 303 y 304, hoy hablaremos de las causas que originaron la independencia nacional y el proceso de la misma. Durante 300 años de abusos, de virreyes, de la Iglesia Católica, de condiciones infrahumanas en las cuales trabajaron los indígenas, y cómo se fue pasando de generación en generación la constante deuda de los indígenas por trabajar en hacienda o trabajar de artesanos. También vamos a hablar de un punto importante, que es la generación de una nueva clase gobernante. Si los españoles peninsulares, que eran los españoles puros que llegaron de España, surgen diversas castas en México. Se habla de alrededor de 822 castas, es decir, 822, vamos a ponerle, aunque no es correcto el término, razas que se originaron con la combinación de españoles con indígenas, de indígenas con españoles, de negros con zambos, con mulatos, en fin, una casta de 822 especies habidas y por haber. Los españoles que nacen aquí en México, los hijos de españoles que son mexicanos por nacimiento, no son españoles puros, serían españoles criollos. Los mestizos igual, es la combinación entre español e indígena. Entonces esta clase gobernante de criollos pues, aspiraba a subir en la estructura gubernamental, que el virrey era el que decidía, el que tomaba las decisiones en nombre del rey y en el nombre de Dios. En contubernio o en acuerdo con la Iglesia Católica se tomaban las decisiones de gobierno en este país, en la Nueva España, por así decirlo, porque así era. Abajo, la gente, los curas del pueblo, los párrocos, los que no vivían en palacios, ni tampoco iban a Roma y duraban hasta 3, 4 meses en embarcaciones, pues eran ellos los inconformes. Y las reglas de las leyes que se imponían desde España, la recaudación de impuestos onerosa, la falta de conciencia con los indígenas, la explotación, es un boom que tenía que estallar de un momento a otro, jóvenes. Era algo que se esperaba. En 1803 empezaron a gestar los movimientos en este país para levantarse en armas. Con Primo Michel de Verdad y otros personajes en la Ciudad de México empezaron a conspirar contra la corona española residida en México. Ya sabemos el proceso de independencia nacional. Hidalgo, Morelos, que eran sacerdotes, cada uno de ellos tuvo que tomar las armas en el nombre de Dios y en el nombre de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo, en la etapa de inicio, que va a empezar desde el 15-16 de septiembre de 1810 hasta el 30 de julio de 1811, el día de su muerte, pues va a ser una etapa de inicio. El ejército mexicano, por así llamarle, al grupo o al equipo o a la muchedumbre que acompañaba el cura Hidalgo, pues no era la más disciplinada que digamos, ni tampoco la mejor armada. El único integrante del ejército independentista de la época de inicio, con el cura Hidalgo al frente, que tenía bases militares, era Ignacio Allende. Inclusive ahí se dice que pues en más de una ocasión Hidalgo pudo haber muerto envenenado por ahí. Entonces esa es la etapa de inicio, es la etapa que va a darse el paso junto con Allende, Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, las conspiraciones, va a iniciar la gesta heroica de esta independencia. A la muerte de Hidalgo, en la etapa de organización, desde el 30 de julio de 1811 al 22 de diciembre de 1815, aquí entra José María Morelos y Pavón. Para mí es uno de los mejores héroes de la independencia nacional, Morelos, porque con esa visión, con esa cabeza que decía
que le dolía la migraña y que se ponía monedas de cobre y de níquel para contrarrestar su dolor, amarrados con un paño. Se los presento, busquen un billete de 50, ese es José María Morelos y Pavón. Es un hombre visionario porque va a hablar de la libertad, de la libertad, va a hablar de la abolición de la esclavitud. Va a ser la etapa de organización más fuerte porque Morelos sí cree en la milicia, sí manda a disciplinar a sus soldados, a tal grado que Napoleón Bonaparte, rey de Francia en su momento, emperador de Francia, dijo: yo, con 4 Morelos, conquistaría el mundo. Y vean, pues Morelos ha sido el artífice de muchísimas leyendas en la independencia nacional. Morelos muere fusilado en Ecatepec, actual Estado de México, el 22 de diciembre de 1815, y con él culmina la etapa de organización. Después sigue la etapa de resistencia, que empieza desde la muerte de Morelos en diciembre de 1815 hasta 1818. En esta etapa de resistencia es una etapa de la independencia de guerra de guerrillas, es decir, en Guerrero, ¡pum!, se levanta un movimiento, en Badiraguato, en Sinaloa otro, en Jalisco otro, en Zacatecas otro. Es decir, son pequeñas guerritas en todos los estados o territorios del antiguo, por así decirlo, México novohispano, y no se alcanzan a articular. Personajes como Francisco Javier Mina, que era un general realista del ejército español, se pasa a lo independentista, van a ser los más importantes. También están Abasolo y otros personajes más. Y por último, jóvenes, la etapa de consumación. Esta etapa de consumación, que va a ser etapa de alianzas, desde 1818 hasta 1821, donde van a participar Daniel y Nicolás Bravo, va a participar Vicente Guerrero, Antonio López de Santana, y todos ellos aliados y en común acuerdo con Agustín de Iturbide, que era el general en jefe del ejército realista, aquel que pretendían derribar, van a firmar el acta de independencia el 27 de septiembre de 1821, día que el ejército trigarante, es decir, el ejército de las 3 garantías, el ejército realista y el ejército independentista, van a entrar a la Ciudad de México. El gobierno mexicano va a adquirir como su primera forma de gobernar un gobierno monárquico, y van a estar de acuerdo una junta de 41 notables, es decir, de 41 aristócratas, diputados, abogados y también eclesiásticos, van a estar de acuerdo en nombrar a Agustín de Iturbide o Agustín I como emperador de México. Nos vemos, jóvenes.